Saludos, yo soy la doctora Mónica Feliu-Moher, directora de Comunicaciones y Alcance Científico para la organización Ciencia Puerto Rico, y hoy les voy a hablar sobre comunicación científica para audiencias no académicas. En particular, en este video vamos a tratar el tema de principios y estrategias de comunicación eficaz. En los próximos dos vamos a hablar sobre presentaciones científicas para audiencias no académicas y la redacción de blogs científicos para audiencias no académicas. Comencemos con los principios y estrategias de comunicación eficaz. ¿Qué es la comunicación eficaz? La comunicación eficaz se trata de transmitir un mensaje de forma clara y concisa para que se entienda. Hay tres principios fundamentales de comunicación eficaz que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que tenemos que conocer nuestro objetivo de comunicación. ¿Qué es lo que queremos lograr con lo que vamos a comunicar? ¿Queremos inspirar? ¿Queremos llevar un diálogo? ¿Queremos educar? ¿O queremos entretener a nuestra audiencia? ¿La queremos convencer o persuadir de algo? ¿O queremos simplemente inspirar? Segundo, tenemos que pensar en quién es nuestra audiencia. En este caso ya hemos definido que nuestra audiencia es una no académica, pero antes de comunicar siempre es importante que nos preguntemos con quién nos estamos comunicando. Tu audiencia pueden ser otros estudiantes, puedes estar hablando con medios de comunicación, otros científicos, agencias que otorgan fondos, administradores que están evaluando alguna solicitud que has sometido, políticos inclusive, o lo que se conoce como el público general. ¿Y por qué digo el público general entre comillas? Pues porque el público general no es homogéneo. Puede incluir todas estas audiencias que ya mencioné, desde estudiantes de escuela superior hasta otros científicos. Así es que es importante que recordemos esto a la hora de adaptar nuestro mensaje. Además de pensar en quién es nuestra audiencia, es importante pensar en cuál es el contexto social y cultural de estas personas, al igual que el contexto en el que se da la comunicación. En dónde viven y la cultura de las personas influye sobre cómo aprecian y valoran la ciencia. Así es que es importante que tomemos en consideración de dónde viene nuestra audiencia, cuáles son sus tradiciones y normas culturales. Por ejemplo, hay ciertas palabras en español que significan distintas cosas en distintos países hispanohablantes y eso va a afectar cómo alguien entiende tu mensaje. El contexto de la comunicación es importante porque las estrategias y la manera en que te vas a comunicar depende si estás dando una presentación o escribiendo un artículo para un blog o un periódico en línea. Tercero y último, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué es importante para la audiencia? ¿Y cuál es la idea central que quieres comunicar? Un ejercicio que puedes hacer cuando estés definiendo tu mensaje es ponerte en los zapatos de tu audiencia y pensar, ¿y qué? ¿Por qué este tema o concepto le debe interesar a tu audiencia? ¿Por qué es importante que mi audiencia conozca o entienda este concepto? Otro ejercicio interesante es preguntarte, ¿qué es lo que quieres que tu audiencia recuerde de lo que le acabas de decir? Pasemos ahora a hablar de estrategias de comunicación eficaz. Una de mis estrategias favoritas es la relevancia cultural, que no es más que conectar la ciencia con la cultura y la vida de tu audiencia. Hablemos, por ejemplo, de las placas tectónicas. La corteza de nuestro planeta está dividida en placas tectónicas y esas placas tectónicas se han ido moviendo lentamente a través de los años. Ese movimiento de las placas tectónicas ha hecho que el planeta pasara de verse así hace miles de millones de años a verse así en el presente. Esta es una manera bastante académica de explicar lo que son las placas tectónicas. Una forma de explicar este mismo concepto de una manera culturalmente relevante es contándote que Puerto Rico nació en el Pacífico. Pero ¿cómo así? Si Puerto Rico está en el Caribe y el Pacífico pues está en el Pacífico está lejos del Caribe. Pues resulta que la placa del Caribe, que es la placa tectónica en la que se encuentra Puerto Rico, se formó en el Pacífico hace millones de años y poco a poco se fue moviendo hasta llegar a su lugar actual en el Caribe. Un grupo de geólogos descubrió los fósiles de unos microorganismos llamados radiolarios en la Sierra Bermeja, que es una pequeña cadena de montañas en Cabo Rojo, Puerto Rico. Resulta que el tipo de fósiles que los geólogos encontraron allí
era de radiolarios que solamente se encontraban en el Pacífico hace millones de años. Eso los llevó a concluir que esa parte de Puerto Rico, que geológicamente es bastante vieja, nació en el Pacífico. Como puedes ver, esto es una manera de comunicar el concepto de las placas tectónicas de manera mucho más relevante para una audiencia puertorriqueña y además inspira la curiosidad. Otra estrategia de comunicación eficaz son las analogías y las metáforas, pues nos ayudan a hacer conceptos abstractos y complejos más cercanos y comprensibles porque los conectamos con cosas que nuestra audiencia ya conoce. Por ejemplo, en este artículo el autor hace una analogía entre la improvisación que hacen los trovadores y reggaetoneros con una improvisación que tienen que hacer los programadores de computadoras durante un hackathon, que es un evento en el que en 24 horas los programadores tienen que crear una aplicación para resolver un problema particular. Otra cosa que puede hacer para ser más eficaz es definir conceptos claves. Mientras que es importante evitar demasiados tecnicismos, y de eso vamos a hablar en un momento, es importante que definas aquellas palabras que son claves para que tu audiencia entienda tu mensaje. En este ejemplo, el autor define la diferencia entre el tiempo, que son las condiciones atmosféricas a corto plazo, versus el clima, que son las condiciones atmosféricas a largo plazo. Hablemos un poco de los tecnicismos. Los científicos tenemos muchos términos especializados que funcionan hasta cierto punto como un lenguaje propio. Muchas veces este lenguaje es desconocido para audiencias no académicas. Por tanto, es importante que evitemos las palabras técnicas a menos que no sean necesarias y siempre que sea posible que definamos estos conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo sobre el ébola. El artículo comienza a describir el ébola en general, pero pronto se adentra en ecuaciones matemáticas para predecir la transmisión de la enfermedad. Para una audiencia que no es académica, esto puede ser bien difícil de digerir. Algo que es bien importante antes de cualquier actividad de comunicación es que nos preparemos bien, que conozcas a tu audiencia y tu mensaje, que investigues y conozcas el tema y que de ser posible proveas material de apoyo y recursos adicionales para que tu audiencia pueda obtener más información. Otra cosa importante que debemos recordar es siempre respetar a nuestra audiencia. Nunca debemos subestimar la inteligencia de nuestra audiencia, pero tampoco debemos sobreestimar cuánto alguien conoce sobre un tema particular. Si vas a incluir datos en tu comunicación, debes procurar apoyar tus argumentos con datos y citas. Por ejemplo, en esta columna de opinión, el autor está hablando sobre el problema de los plásticos y la generación de basura en Puerto Rico. Y él ofrece cifras puntuales sobre cuánta basura producimos los puertorriqueños al año y los niveles de reciclaje en el país, que de hecho son muy bajos. Siempre que puedas, en especial cuando es una presentación, utiliza imágenes. Muchas veces las imágenes son mucho más efectivas que las palabras para comunicar un concepto. Por ejemplo, yo les puedo explicar lo que es el dimorfismo sexual, que es cuando el macho y la hembra de una misma especie tienen características físicas distintas. Pero si les muestro esta imagen, es mucho más obvio a lo que me refiero con dimorfismo sexual. Sin embargo, si vas a usar imágenes, procura que sean simples. Los científicos solemos crear imágenes bien complejas para representar nuestros datos. Sin embargo, en especial para audiencias no académicas, es importante simplificar las imágenes para que solo comuniquen esa idea central y no confundan a la audiencia. Por ejemplo, esta imagen es de un artículo en el que científicos estudiaron la ascendencia genética de personas de distintas nacionalidades en Latinoamérica, incluyendo los puertorriqueños. Sin embargo, la gráfica que está en el recuadro es bien difícil de interpretar para alguien que no es un experto. Pero esta misma información podemos tomarla y representarla de manera más sencilla para comunicar que los puertorriqueños en general y en promedio tenemos ascendencia de 3 grupos: europeo, africano e indígena, y que la ascendencia que predomina en la población es la europea. Una herramienta de comunicación bien poderosa es la narrativa. A nuestros cerebros le encantan las historias. En este artículo yo hablo de una enfermedad que se llama draconculiasis, que es una enfermedad que, aunque ha sido casi erradicada, es todavía muy dolorosa y debilitante en países en vías de desarrollo. Comienzo diciendo, imagínese que un gusano de 1 yarda de longitud y tan grueso como un espagueti emerge de su piel, teniendo que extraerlo varias pulgadas diarias por varias semanas. ¿Desagradable? Sí. Pero la manera en la que lo narro, las palabras que utilizo
invitan al lector a imaginarse por qué esto es tan doloroso y sentir empatía por el paciente. Finalmente, es quizás la estrategia de comunicación más importante y es recordar que menos es más. Limítate a la idea principal que quieres comunicar y recuerda cuál es la esencia de tu mensaje. No es necesario que le cuentes a tu audiencia de los 20 proyectos en los que estás trabajando, por más fascinante que los encuentres. Una parte importante de ser un comunicador eficaz es practicar y participar de la crítica constructiva. La práctica hace la mejoría, no la perfección, porque un buen comunicador siempre tiene algo en que mejorar. Por tanto, busca oportunidades para practicar y recibir críticas constructivas. ¿En dónde puedes practicar? Puedes escribir blogs, puedes hacer presentaciones, escribir artículos o columnas, puedes practicar a través de afiches, puedes practicar a través de los medios sociales, a través de conversaciones casuales que tienes con tus amigos o familia, a través del servicio comunitario, en tus clases, en tus reuniones de grupo de investigación. Hay muchos espacios en donde puedes practicar ser un mejor comunicador. Es importante que busques colegas, mentores, amigos, familiares, editores y otras personas que te puedan ofrecer críticas constructivas. El proceso de recibir críticas puede ser difícil, por eso hago el énfasis en constructiva. Es importante que tengas metas específicas de comunicación y sobre qué quieres críticas. Pide comentarios detallados, pide sugerencias específicas que te puedan ayudar a mejorar. Mantén un récord detallado y documenta el proceso y los comentarios que te dan. Anota los comentarios o guarda las distintas versiones de un documento. Eso te va a ayudar a aprender mejor sobre el proceso de comunicar más efectivamente. Recuerda que la crítica no es o no debe ser personal. Ten una actitud positiva y evita ponerte a la defensiva. Además de recibir críticas constructivas, es importante ofrecer críticas constructivas. Ofrecer críticas es una buena oportunidad para aprender de otros y practicar tus destrezas de comunicación eficaz. Al momento de ofrecer críticas constructivas, pregunta cuál es la audiencia, el objetivo y el mensaje del comunicador. Enfócate en lo general, en el big picture. Claridad, eficacia y exactitud. Con claridad me refiero a que si la comunicación cumple el objetivo, si queda claro el mensaje o hay algo confuso. Con eficacia me refiero a que el contenido, te preguntes si el contenido es apropiado para la audiencia, si es eficaz llevando el mensaje. Y con exactitud me refiero a que estés pendiente de la ortografía, de la gramática, del vocabulario y las fuentes de información. ¿Son exactas? ¿Son correctas? Finalmente, sé específico y explica tus comentarios. Si algo es confuso o estás en desacuerdo con lo que dice la persona, explícale por qué. Entonces, para resumir, la comunicación eficaz se trata de transmitir un mensaje de manera clara y concisa para que se entienda. Tenemos 3 principios fundamentales. Define tu objetivo, conoce tu audiencia y conoce tu mensaje. Como estrategias tenemos la relevancia cultural, las analogías y las metáforas, la importancia de definir conceptos claves, la importancia de evitar los tecnicismos, el que te prepares bien y respetes a tu audiencia, el que apoyes tus argumentos con datos y citas, el utilizar imágenes, contar historias y el recordar que menos es más. Finalmente, recuerda que practicar la comunicación y recibir y ofrecer críticas constructivas son importantes para que seas un comunicador eficaz. Saludos, yo soy la doctora Mónica Feliu Mojer, directora de Comunicaciones y Alcance Científico para la organización Ciencia Puerto Rico, y vamos a hablar sobre presentaciones científicas para audiencias no académicas. Las presentaciones científicas son un vehículo importante para los científicos comunicar los resultados de su trabajo, sus ideas y para conectar de manera más personal con una audiencia. Sin embargo, debemos de recordar que hay ciertas diferencias entre un seminario académico, de los que vemos en la universidad o en conferencias, y una presentación científica para audiencias no académicas. Por ejemplo, cuando damos presentaciones a otros científicos, usualmente comenzamos con el trasfondo del problema. Hablamos de la metodología y de los experimentos que realizamos, hablamos de los resultados y finalmente de las conclusiones de nuestro trabajo. Usualmente las presentaciones académicas tienen una estructura de pirámide, yendo de lo más específico a lo más general.
Pero cuando damos una presentación para una audiencia no académica o el público en general, entre comillas, la estructura es de una pirámide invertida, en la cual comenzamos con la conclusión. Hablamos primero de lo más importante, de por qué le debe importar a nuestra audiencia lo que estamos hablando, y finalmente hablamos de los resultados. Por supuesto, antes de una presentación y de cualquier ejercicio de comunicación, debemos definir cuál es tu objetivo, quién es tu audiencia y cuál es tu mensaje. Una parte bien importante de una presentación es la introducción. Un buen comienzo es clave, porque es la mejor oportunidad de capturar la imaginación y la atención de tu audiencia. Tomemos como ejemplo las placas tectónicas. Este primer ejemplo es una introducción bastante académica. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas, que se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. El segundo ejemplo utiliza algunas de las estrategias de comunicación eficaz que discutimos en el video anterior, que discute los principios y estrategias de comunicación eficaz. ¿Sabía usted que Puerto Rico nació en el Pacífico? ¿Cómo es esto posible? Pues la Tierra está cubierta por placas tectónicas que se mueven lentamente. La placa del Caribe, en la que se encuentra Puerto Rico, se originó hace millones de años en el Océano Pacífico. Este tercer y último ejemplo utiliza otras de las estrategias de comunicación eficaz que discutimos en el primer video. Incluso si le quitas a la Tierra todos sus habitantes, aún seguiría viva. La superficie terrestre es un rompecabezas de placas del tamaño de continentes que se empujan, se rozan y chocan entre sí, generando poderosos procesos que forman montañas y transforman paisajes. Un elemento distintivo de las presentaciones son las diapositivas. Algo importante es que busques usar imágenes llamativas. Evita demasiado texto. Tú quieres que la audiencia se enfoque en ti, que te preste atención a ti y no que esté leyendo el texto. Finalmente, y lo más importante, es que incluyas solamente la información necesaria en tus diapositivas o tus slides. Si no vas a mencionar algo, no lo incluyas en tus slides. Yo podría utilizar las siguientes imágenes para comunicar que Puerto Rico nació en el Pacífico. ¿Cómo es esto posible si Puerto Rico está en el Caribe y el Pacífico al otro lado del mundo? Pues la Tierra está cubierta por placas tectónicas que se mueven lentamente. La placa del Caribe, en la que se encuentra Puerto Rico, se originó hace millones de años en el Océano Pacífico. Como puedes ver, las pasadas imágenes no tenían texto alguno, pero sí tenían elementos visuales que comunicaban los puntos clave de mi mensaje sobre las placas tectónicas. Las presentaciones son una oportunidad única de interactuar con tu audiencia, así es que no tengas miedo de hacer preguntas, demostraciones y fomentar la participación de tu audiencia. Una participación no tiene que ser un monólogo. Presta atención a tu lenguaje corporal o no verbal. Intenta no moverte demasiado y usar tus manos comedidamente. Eso no quiere decir que tienes que estar estático, sino que no te muevas tanto para que no distraigas a tu audiencia de tu mensaje. También debes prestar atención a tu postura. Recuerda que tu voz es una herramienta. Puedes utilizar la entonación y las pausas para enfatizar puntos importantes. No te olvides de respirar. Esto te va a ayudar a manejar los nervios y a no hablar tan rápido. Y es importante que hables despacio y con claridad. Cuando estás dando una presentación, asegúrate de usar tu tiempo efectivamente. Sé puntual, no te pases del tiempo asignado y planifica más o menos cuánto te va a tomar dar una presentación. Define los temas y puntos claves de tu presentación con anticipación. No es necesario que tengas un libreto exacto y que memorices lo que quieres decir palabra por palabra, pero sí es importante que definas cuáles son los puntos importantes que quieres enfatizar y sobre todo, practica. Recuerda que es a través de la práctica que podrás mejorar tus destrezas y ser un comunicador o comunicadora más eficaz. Vamos a resumir. Las presentaciones académicas son una oportunidad para practicar la comunicación eficaz y desarrollar y aprender nuevas destrezas. También te ofrecen una oportunidad de conectar e interactuar con tu audiencia. Préstale mucha atención a tu introducción, pues es una oportunidad de enganchar a tu audiencia. Recuerda manejar bien tu tiempo, estar pendiente a tu lenguaje corporal, el manejo del tiempo y tu voz. Y planifica bien lo que quieres decir y practica. Finalmente, algo que debes recordar
es que los principios y estrategias de comunicación eficaz que discutimos en el primer video son aplicables a las presentaciones y a una variedad de formatos de comunicación. Esos principios y estrategias puedes adaptarlos y los puedes modificar para tu beneficio. Saludos, yo soy la doctora Mónica Feliu-Moher, directora de Comunicaciones y Alcance Científico para la organización Ciencia Puerto Rico. Y ahora vamos a hablar sobre blogs científicos para audiencias no académicas. ¿Qué es un blog científico? Esto ha evolucionado mucho en la pasada década, pero un blog es básicamente una plataforma en línea, un website en la cual un individuo o un grupo de individuos comparten información sobre temas científicos en estilo conversacional. Bloguear es una oportunidad para personalizar la ciencia, practicar la escritura y crear un portafolio profesional en línea. Recuerda que antes de escribir un blog y de cualquier ejercicio de comunicación, debes definir cuál es tu objetivo, quién es tu audiencia y cuál es el mensaje que quieres llevar. Antes de comenzar a bloguear, debes de entender cuál es el tema general del blog. Trata temas de investigación, de salud, de las experiencias de ser científico o sobre desarrollo profesional. El tema del blog va a definir el tipo de mensajes y contenidos que vas a crear. Otra cosa que debes preguntarte es ¿cuál es el estilo? ¿Es un blog de fotos, más conversacional, informativo, de opinión o narrativo? Por ejemplo, en la plataforma de Ciencia Puerto Rico tenemos varios blogs. Uno de ellos es el blog de miembros, en el que miembros de la plataforma, en el cual la membresía es gratuita y registrarse es bien fácil, puede publicar sus entradas de distintos temas y estilos. También tenemos un blog llamado La Ciencia está a tu alrededor, y este es un fotoblog en el que las fotos, las imágenes sirven de punto focal para las distintas entradas. Hoy en día los medios sociales tienen un rol crucial para ayudarte a amplificar el alcance de tu blog o tu website, para llegar a una mayor audiencia y para conectar con otros científicos y estudiantes. Los medios sociales también ofrecen la oportunidad de interactuar directamente con tu audiencia y recibir sugerencias y comentarios de parte de ellos. La comunicación ofrece oportunidades de aprender de otros, así es que con los blogs es importante que leas distintos blogs y artículos para que vean cómo lo hacen otros, qué estilos y estrategias funcionan y cuáles no. En resumidas cuentas, los blogs te proveen una oportunidad para personalizar la ciencia, practicar la escritura y crear un portafolio profesional en línea. Los blogs son una plataforma versátil que puedes utilizar de manera flexible. Es importante que conozcas el tema y el estilo del blog y si se adapta a tus intereses, tu audiencia, objetivo y mensaje. También recuerda que los medios sociales son una herramienta bien importante para ayudarte a diseminar tu contenido. Finalmente, recuerda que los principios y las estrategias de comunicación eficaz que discutimos en el primer video son aplicables a los blogs y a una variedad de formatos de comunicación. Esos principios y estrategias son herramientas que puedes adaptar y modificar para tu beneficio. Hasta aquí mi presentación. Gracias por tu atención. Si quieres más información sobre principios y estrategias de comunicación eficaz, presentaciones y blogs para audiencias no académicas, puedes acceder al enlace que ves en pantalla.